Bueno, terminábamos el segmento anterior conociendo esa potencia, ese imperio voraz que nos quiere someter y que desde su mismo nacimiento ha visto como su destino, que ellos tienen un destino manifiesto de ser los dueños del mundo y especialmente de esta parte del mundo. También vimos su despliegue militar que está realmente alrededor de Venezuela y alrededor de los países que quieren ser libres e independientes. Pero tenemos que hablar ahora de nosotros, ya hablamos del enemigo, vamos a hablar de nosotros. Ya nuestro libertador, Simón Bolívar, que veía estas ansias norteamericanas, gringas, yanquis, de querer dominar el mundo, sabía que un país que quisiera la libertad y la justicia iba a encontrar pues un enemigo formidable en los Estados Unidos. Y por eso Bolívar siempre se opuso a los designios de los Estados Unidos y tomó las medidas. Bolívar sabía, nuestro libertador Simón Bolívar, sabía perfectamente, sabía que un pueblo en armas, un pueblo que esté decidido a ser libre, será libre. Y sabía que habían técnicas para el más débil pelear contra el más fuerte. Esas técnicas fueron demostradas en España, Bolívar las conoció, Napoleón fue derrotado en España por tropas guerrilleras, por tropas partisanas, que derrotaron esas tropas imperiales, peleando con nuestro llanero. Bolívar tenía gran confianza y Chávez, como hijo de Bolívar, nuestro presidente eterno, Hugo Chávez, tenía la misma claridad como un bolivariano que fue Chávez y que nos guió y que nos enseñó constantemente. Sabemos ese enemigo formidable que tenemos las intenciones de ese enemigo que no perdona, pero tenemos un pueblo organizado, tenemos un pueblo que ha cobrado conciencia y que está cobrando conciencia permanentemente de lo que es la libertad, que se está inscribiendo en esa milicia bolivariana y que está conformando cada día el sistema que va a defender y defenderá nuestra revolución si es amenazada por las armas. Lo decía nuestro presidente Chávez, nosotros somos una revolución pacífica, pero estamos armados. Y cuando decía eso se refería precisamente a la amenaza de los que quieren a través de las armas, pues dominarnos y controlarnos. Ahora, fíjense ustedes ese despliegue militar, pero ellos tienen una expresión que es doctrina norteamericana, está escrita en sus manuales. Y hay una doctrina y tienen unidades especiales para cumplir esa doctrina, que es el paramilitarismo. El paramilitarismo es una técnica oficialmente aceptada y publicada por los Estados Unidos y la han empleado constantemente. En Vietnam, ellos oficialmente tenían los paramilitares. Los boinas verdes, las unidades de boinas verdes, son unidades creadas especialmente para organizar y adiestrar y conducir inclusive unidades paramilitares. Los boinas verdes, una unidad de boinas verdes, un destacamento que equivaldría a un batallón, son como 14 oficiales y tropa profesional, en donde está un especialista en comunicaciones, un especialista en armas ligeras, un especialista en explosivos, un especialista en armas personales, un especialista en sanidad y los diferentes especialistas en reconocimientos de terrenos, en movimiento de tropas, especialistas para entrenar a los civiles y hacer las autodefensas, y así las llaman ellos, autodefensas, así la llamaron en Vietnam, y actuaron las autodefensas con los boinas verdes. Igualmente los boinas verdes actuaron también abiertamente, y eso es un hecho conocido en Guatemala, actuaron en El Salvador y han actuado en todas partes. Fíjense, hablamos de ese Dactari, esa finca Dactari que hace 12 años. Vamos a ver el video de la finca Dactari que cumplimos 12 años ahora en este momento. Hoy, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detectó un grupo de colombianos con uniformes del ejército venezolano en una finca de nombre Dactari, en una zona de clase alta en plena capital. Eran paramilitares. La detención de estos irregulares fue tan solo la punta de lanza de lo que realmente sería un plan de magnicidio. Es que el DAS de Colombia planificó, organizó esa infiltración de paramilitares. El DAS de Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad, pues. ¿Cuál es la falla que usted tiene hoy comprobada contra la ética del doctor Jorge Noguera
o alguna conducta del doctor Jorge Noguera que haya violado la ley. El exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes, fue condenado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a 24 años de prisión por sus presuntos vínculos con el bloque norte de las autodefensas. Según el alto tribunal, Noguera permitió la infiltración de paramilitarismo en el organismo de inteligencia. Es evidente, ¿no? Es evidente, sobran las palabras. Uno en aquel momento, el año 2004, se preguntaba, pero bueno, ¿cómo es esto? Que 150 paramilitares piensan que van a tumbar un gobierno con unas Fuerzas Armadas tan poderosas, unas Fuerzas Armadas realmente tan preparadas como están. Eso le parece una locura a uno, cómo van 150 paramilitares a tumbar un gobierno. No se entendía, pero empezamos a entenderlo entonces cuando vimos cómo actuaron ellos en Libia y cómo actuaron en Siria y cómo pretenden actuar hoy día en Venezuela. Se entiende con mucho más claridad. Y que no solamente en Venezuela, eso se extiende a otros países latinoamericanos, pero ya vamos a explicarle. En Libia hubo una sublevación de una pequeña unidad militar, y inesperadamente empezaron a salir unidades que no eran unidades militares y se hacían pasar por unidades militares, entonces sublevación en todos los sitios, y varias sublevaciones y las Fuerzas Armadas estaban enteras, estaban completicas. ¿Qué está pasando? Claro, 2 o 3 días de sublevación, empezaron la exclusión aérea, empezaron los bombardeos norteamericanos y de la OTAN, el mismo esquema hicieron en Libia. Ese es el esquema que quieren hacer en Venezuela con estos grupos paramilitares que tenemos como AMPA organizada. Ese AMPA organizada, fíjense ustedes en Colombia. En Colombia esa doctrina paramilitar, que fue una doctrina libremente aceptada por las Fuerzas Armadas colombianas, impuestas por los norteamericanos, se organizaron primero en bloques, grandes unidades que tenían ellos, que agrupaban a miles de hombres paramilitares haciendo el trabajo sucio que no podía hacer las fuerzas regulares, aliadas y en conjunto con las fuerzas regulares. Eso hicieron una transformación, hicieron creer que habían acabado con el paramilitarismo, pero lo que hicieron fue cambiar la forma de actuar. Entonces pasaron de esas grandes unidades paramilitares a unidades pequeñas que se confundían con el AMPA común. Entonces allí nacen lo que ellos llaman BACRIM para disfrazarlo, bandas criminales. No, esos no son bandas criminales, esos son paramilitares, los urabeños, los rastrojos y todas esas bandas que actúan en Colombia haciéndose pasar como, intentaban hacerse pasar como AMPA común, pero ya no engañan a nadie, todo el mundo sabe que son la nueva expresión del paramilitarismo. ¿El ejército venezolano? ¿Le suena familiar? Eso es el caso de Venezuela, eso es el caso de estas bandas que hemos tenido en Venezuela. Entonces imagínense ustedes, un grupo infiltrado de Colombia, imagínense ustedes otra vez, esos 150 paramilitares colombianos que se pongan el uniforme de venezolano y ataquen Miraflores. Y simultáneamente, entonces, fuerzas especiales norteamericanas, que ese es su trabajo, lo saben hacer, y los ingleses, está demostrado, los capturaron en Libia y los presentaron, incluso algunos de sus miembros, entran y traen armamento más sofisticado, pueden traer hasta tanques de guerra, armas antiaéreas, y se los dan a estas bandas que actúan directamente conectadas con la extrema derecha, Ese es el modelo hacia el que ha desarrollado el paramilitarismo, hacerse confundir. Ellos hacen sicariato, cuadros nuestros, investigamos y descubrimos quién hizo el sicariato, AMPA común, ligado al AMPA común, sí, pero ese es paramilitarismo actuando. Mucho de eso, AMPONES organizados, son lo que llaman ganchos ciegos. Ellos no saben la tarea que están cumpliendo ni para qué la están haciendo, y la están haciendo engañados, pero está todo un sistema que está organizando estas bandas, organizada a la que estamos desmontando y a la que estamos atacando con mucha fuerza. Yo quiero, para aclarar un poquito, porque no solamente es el paramilitarismo, sino distintas expresiones políticas y comunicacionales. Vamos a ver unas láminas que nos pueden orientar un poco más la guerra que nos tienen planteado con distintas técnicas. Allí tenemos la guerra que tiene los Estados Unidos contra Venezuela. Este es un trabajo del compañero Carlos Lanz. Ellos proponen la violencia, proponen las guarimbas, proponen hacer ver que nosotros estamos vinculados a hechos ilícitos, tratan de desprestigiar a nuestro presidente,
crean escasez y actúan junto con la oligarquía venezolana para que haya escasez, pues, para que haya incomodidades, para que haya durezas en la vida, haya cola, no estén los alimentos. Todo esto es un plan paramilitar. Vamos a ver la siguiente lámina. Eso vinculado con el paramilitarismo. Fíjense, en Venezuela tenemos esta operación de rollback, como la llama Carlos Lang, y explica pues cómo se dirige, cómo la realiza. Es un trabajo que podemos encontrarlo nosotros en internet y que recomiendo que podamos usarlo. Vamos a ver estas bandas a que están actuando, que llamamos parapolítica, porque quiero decirles que en Venezuela se organizó y tuvieron tiempo para hacerlo, vinculado con los paramilitares colombianos, vinculado con un sector de la extrema derecha colombiana, de la oligarquía colombiana, en conexión con los Estados Unidos. Estados Unidos están como en el tercer o cuarto escalón y no se le ven, pero como decía nuestro presidente Chávez, se le ve el bojote. Por más que se tongonee, se le ve el bojote a los Estados Unidos, que son los que están detrás de ese sistema paramilitar en Venezuela. Yo quiero afirmar con toda responsabilidad que eso es un plan que viene desde el exterior y el que nuestra oligarquía aquí, nuestra extrema derecha, está vinculado. De eso no hay la menor duda. Fíjense ustedes quiénes estaban vinculados con estos paramilitares de Daktari. Nuestra oligarquía. Los nombres que aparecen allí son todos nombres de la oligarquía. Esa banda del Picure, ¿quiénes han estado vinculados a esa banda del Picure? ¿Quién les manejaba la cuenta Twitter? Personas vinculadas. Ese de Loren Salek también allá en Colombia. Hemos tenido nosotros también pruebas. Por ejemplo, yo he señalado en distintas ocasiones, fíjense, Acción Democrática. Yo señalo las vinculaciones de Acción Democrática con bandas paramilitares en el estado Guárico. Es un hecho comunicacional. Ramos Alup directamente le ha salido a defender a La Crema, que era un dirigente de Acción Democrática, y se demostró que en realidad era un paramilitar dentro de bandas organizadas. Eso está demostrado, vinculado al difunto Picure, que era una banda que teníamos en Guárico y que trabajamos y hemos estado trabajando, y bueno, los resultados son todos conocidos. Tenemos el caso de Juvenal, una banda peligrosísima que opera en el sur del Aragua. Operaba en Guárico, pero ya la hemos, vamos a decir, puesto en huida de Guárico y se ha refugiado en el sur del Aragua, donde provienen. Voluntad Popular, el alcalde Giovanni Salazar está vinculado. ¿Por qué no me demandan? ¿Por qué no me demandan por difamación e injuria? No pueden hacerlo porque están las pruebas. Hay un expediente, yo digo lo que está en un expediente. Hay un expediente en la Fiscalía General de la República en donde se señala prueba, donde gente vinculada que han capturado con armamento de Juvenal dicen que están vinculados a Juvenal. Igualmente, en Guárico hubo un crimen hace año y medio donde asesinaron a un juez. El asesino del juez, en su teléfono se le encontró llamadas que había hecho al alcalde de Chaguarama, un teléfono que usa el alcalde de Chaguarama, y había recibido mensajes de texto de un teléfono que usa el alcalde de Chaguarama, alcalde del partido Voluntad Popular. Eso está en un expediente, yo no estoy inventando eso está en un expediente que está en los organismos de justicia, que está en la Fiscalía General y que ha pasado o pasará oportunamente para los tribunales de justicia. Estoy diciendo verdades comunicacionales. Eso está en los medios de comunicación, eso no lo estoy inventando yo. Lo de Acción Democrática, lo de Voluntad Popular, eso está en expediente, está en los medios de comunicación también, pero está en expedientes que se han levantado y que están en la Fiscalía General de la República. Hay vínculos entonces directos con esa extrema derecha venezolana, con este paramilitarismo que al mismo tiempo está vinculado con el paramilitarismo colombiano y que al mismo tiempo es una estrategia de los Estados Unidos, es digamos, un desarrollo, una evolución de lo que es la técnica y la doctrina paramilitar que emplea los Estados Unidos y que ha empleado también el ejército colombiano en distintas ocasiones. Entonces,
para entender nosotros ese fenómeno paramilitarismo, fíjese, eso ha evolucionado, porque antiguamente, cuando uno decía paramilitar, el nombre significa paralelo a lo militar, porque es que viene de los Estados Unidos, de sus fuerzas regulares, ellos hacen paralelamente, forman, entrenan a civiles, unidades de autodefensa, y lo usó el ejército en Colombia también, para que actúen haciendo el trabajo junto a los militares, paralelo a los militares, para que hagan el trabajo de los militares. ¿Cómo podemos hablar nosotros de paramilitarismo en Venezuela? Eso no son paralelos a las Fuerzas Armadas, nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por supuesto que no pueden tener esa organización paralela. Pero es que el desarrollo que ha tenido esa doctrina paramilitar norteamericana, el desarrollo va hacia formar bandas delincuenciales que no saben para quién están actuando, que ellos actúan a veces, la tropa de ellos, pero sus jefes sí, sus jefes tienen sus contactos y reciben su armamento, y en un momento de una crisis, de una explosión social, pueden ser rápidamente, como pasó en Libia, reforzados. Entonces, fíjense ustedes, estudiemos el caso de Libia, al uno ver el caso de Libia, entiende claramente, vean el caso de Siria también, entiende cuál es esa nueva técnica paramilitar, y esa era que querían poner en Latinoamérica. No en balde están estas bandas, los maras, en Centroamérica. Venezuela no es el único país donde tiene estas bandas organizadas. Esas bandas organizadas existen en otros países como Colombia, las BACRIM esas, existen en otros países también latinoamericanos, en Ecuador también existen esas bandas organizadas, en Brasil también existen esas bandas organizadas, y esos son precisamente el caldo de cultivo para el nuevo desarrollo del paramilitarismo. Entonces, nosotros cuando estudiamos en Venezuela, cuando analizamos venezolanos, nuestras bases, nuestro pueblo, nuestras Fuerzas Armadas, deben entender qué queremos decir con paramilitarismo. Paramilitarismo hoy son bandas de delincuentes, lo que llaman BACRIM para disfrazar a los paramilitares en Colombia. Son BACRIM, son bandas criminales, son bandas organizadas de delincuentes que cometen sicariato, que usan técnicas paramilitares, porque en los combates que hemos tenido están armados, están equipados y saben combatir con las técnicas paramilitares. Combaten con esas técnicas paramilitares. Hemos tenido duros combates. Esta misma semana, allá en El Sombrero, en Mellado, que condujo al fallecimiento, al hacer resistencia a la autoridad, al hacer armas contra nuestra autoridad, falleció el Picure en ese combate, en los combates los días anteriores y antes, pues ellos, ¿cuántos combates hemos tenido con ellos ya en zonas rurales, en el campo, donde se están en cambuches, donde están en campamentos como los que usan los paramilitares en Colombia? Hemos tenido varios combates, al Picure mismo tuvimos un combate en donde él estaba, en ese sitio, y combate con las mismas técnicas paramilitares. Allí vinieron nuestras fuerzas especiales y se enfrentaron, le ocasionaron varias bajas. El Picure, por cierto, el cadáver, pues se demostró, tenía un impacto de bala, un enfrentamiento que tuvo con nosotros, tenía un impacto de bala en una pierna. Yo todavía cuando me lo reportaron que había salido herido en ese combate no lo creía, pero la información de inteligencia posteriormente me confirmó que sí estaba herido, y allanamos varios campamentos en la montaña en donde estaban inclusive las medicinas, y incluso algodones llenos de sangre que se demostró que eran del mismo Picure. Él estuvo herido en otros combates anteriores. Tienen adiestramiento paramilitar, pero está nuestra Fuerza Armada, está nuestra policía. La policía de Guárico, por cierto, ha tenido importantes éxitos en la lucha contra estas bandas organizadas, y es decisión de nuestro presidente Nicolás Maduro, así lo ha instituido nuestro ministro de Interior y Justicia, González López, el mayor general González López, que está conduciendo esas exitosas operaciones OLP con el apoyo de nuestra
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional, de los comandos especiales que tenemos dentro de la Guardia Nacional y dentro de los demás componentes de la Fuerza Armada, luchando contra ese nuevo paramilitarismo. Entonces, venezolanos, venezolanas, compatriotas, camaradas, quería pues darle esta información, usar este programa para este tema coyuntural del paramilitarismo, que los venezolanos entendamos y sepamos qué es el paramilitarismo, de dónde viene, por qué surge, y que concluimos que es una expresión de lo que consideran los Estados Unidos que es su destino, ser ellos el imperio que domina el mundo y nosotros ser colonia de los Estados Unidos. Bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos para la próxima semana a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @chacininforma. Igualmente también tuitear la etiqueta que tenemos el día de hoy, que es numeral oposición paramilitar. Eso está demostrado que es una oposición paramilitar. Y los invitamos para la próxima semana, cuando vamos a escoger otro tema coyuntural, y ese tema coyuntural lo vamos a enlazar con las raíces para entender con mayor amplitud y con mayor profundidad cuáles son las causas que originan esos males que estamos conociendo hoy día. Muchas gracias.